Lo interesante sería ver ahí esas palabras clave, esas relaciones que se van dando, ese eje temático que va de alguna u otra forma desarrollando, delineando la investigación en cierto sentido y que se pueda visualizar. Más allá de eso, no le vería otra posibilidad, otra variante a la herramienta en el caso práctico. ¿Ya? O sea, pero eso a grosso modo y sin entrar en, como decimos en Chile, sin entrar a picar. No, pero se nota la diferencia cuando hay unos papers que tienen esto. Por ejemplo, un review que uno hace, por ejemplo, hace poquito yo hice uno, pero ya recopilé harto archivos, pero hay otros que son distintos porque empiezan a meter estos mapas, más estadísticas y empiezan a darle más argumento al relato y eso queda como súper, como bonito a nivel de presentación, más que puro dato duro como de ingeniería. Pero Eso sí, enriquece bastante la visualización de los datos que uno pueda tener. Otra herramienta que quizás puede ser interesante, Carolina, pero se escapa de lo que es la esfera de este curso, es trabajar con Tableau. Tableau se escribe. Y no hay muchos manuales, no hay muchos cursos, pero si mi memoria no me falla, porque a veces el mundo del yoga se apodera de la mente del profesor, y si mi memoria no me falla, en doméstica me parece que hay un curso de visualización de datos con Tableau, ¿ya? Y me parece que, no me puedo acordar si era un doctorado que hace el curso ahí en doméstica español. Así que ahí con Tableau también tienes posibilidad de lograr buenas visualizaciones de los datos y te va a servir más, inclusive más allá del review. Yo no me ofrezco a guiarte en ese camino porque de verdad que ya olvidé. Yo vi Tableau, pero Tableau cuando salió el 2000 y algo, y ahora ya estamos en el 2021, entonces ha cambiado, la interfaz ha cambiado muchas cosas dentro de Tableau, así que por eso no me ofrezco a guiarte. ¿Ya? Ahí está, Oscar. Muy bien, Oscar, como siempre, ahí, preciso. Ya, entonces, vamos con las... Quisiera decir algo antes de empezar, en todo Sí, caso, informarles sí, a todos que ya está disponible en el correo, debería haberle llegado a todos al correo electrónico la presentación de hoy día del profesor más las guías de trabajo, ¿ya? Para que la abran cuando sea el momento oportuno. Eso, sí, solo eso. no, Continuemos. sí. La guía de trabajo el día de hoy, más que nada, van a ir a modo de complemento. Mira, voy a aprovechar de compartir la pantalla antes de que vayamos a la grabación. La guía de trabajo sirve un poquito para, bueno, a propósito de VOS Viewer, espero yo que se esté viendo en pantalla, eso, habilitar edición. Entonces, la idea es que, por ejemplo, lo que vamos viendo y lo que vamos hablando acerca de la búsqueda efectiva, tú aquí tengas una hoja de trabajo, una forma, es una sugerencia de sistematización de la información que tú evidentemente puedes mejorar, puedes ir desarrollando y también junto con darte un ámbito, un lineamiento sobre el cual puedes desarrollar cada una de las cosas que vamos hablando en el curso hay un ámbito de acción, de exploración del tema que se sugiere. Ya en el caso de que no lo hayas pensado así, no lo hayas visualizado así, es por eso que la guía se apunta hacia ese ámbito. No es necesario no va a ser evaluada, no es calificada, no es el norte de este material, sino que el norte es que tú puedas tener una especie de borrador, de cuaderno, de ideas, y de pensar en una forma de organizar la información que a lo mejor antes no habías visualizado para tu búsqueda de información, ¿ya? Eso es lo que cumplen las hojas de trabajo. Si nos queda tiempo, alcanzamos a mirarla y a revisarla en detalle. Oscar, entonces, en función de los tiempos, partimos con esta segunda parte y final. Partimos. Adelante, Pe- hermano. Perfecto. Recording in progress. Muy bien, como siempre. Bienvenida a este espacio de aprendizaje colectivo en la cual yo, Rodrigo Cortés, voy a estar ayudándote a entender qué es lo que son los recursos de información para la investigación, para sustentar un modelo personal propio, buscar una voz propia en torno a lo que puede ser el apoyo, la vigilancia académica, la búsqueda efectiva de información y el buen uso y el manejo de las bases de datos. ¿Ya? Entonces, nos quedamos aquí con
con lo que era Mingay, o sea, nos compartió en el chat, antes de que vaya, nos compartió un recurso. Mingay, no sé, a lo mejor si nos quiere conversar acerca de él o nos quiere comentar acerca de Connected Papers. Sí, se lo envié, que es como muy parecido a vos que estaban viendo, que aquí es una interfaz que uno puede poner un paper o algo que está viendo y te hace la conexión automática con todas las referencias de ese paper y la interrelación de los temas. Entonces se ve también una interfaz de que uno puede poner, y te genera un diagrama y uno puede ir seleccionando también las referencias de ese paper y ver como el punto en común, como del paper original, antiguo, que mucha gente usa de referencia y uno puede seguir como las referencias hacia atrás también. Tener como la línea de seguimiento de diferentes papers. Perfecto. Mingay, mira, tienes la posibilidad de compartir pantalla por si quieres mostrarlo, por favor. Ya. Porque me pareció bien interesante porque puedes hacer la trazabilidad de un Sí. tema. Es como la trazabilidad, al fin y al cabo, y gráficamente, no sé si estoy presentando ahora. Exacto, esa es la página web. Sí. Ah, ya, ven la página web, ¿cierto? Ya. Sí. No pantalla el computador, entonces no sé cuál estaba compartiendo. Sí, efectivamente uno puede buscar incluso a través del DOI. Sí, o de Archive, que también es como otro identificador que hay Sí, dentro de los o papers. por autores. Voy a ser autor referente, disculpa, pero... entonces uno puede buscar en cualquier paper, lo selecciona y te hace al tiro el tramado de las referencias. Entonces ahí uno puede ir viendo, por ejemplo, y automáticamente en el lado derecho sale el tipo de publicación, donde está el resumen. Entonces uno ya puede saber, sin necesidad de estar buscando tal vez en el mismo paper el listado de referencia, uno lo puede tirar acá y es más fácil ir viendo los autores. Te muestra de manera gráfica los nodos de las cocitaciones o de los Sí, trabajos que van, que son citados dentro de la publicación que yo estoy buscando. exacto. Bien, Entonces ahí, por ejemplo, aquí hay uno que es como uno base que va siguiendo hasta el que yo busqué. muy bien. Está Mira, súper bueno. Está sabes que súper buena la herramienta, la guardé. es un muy buen recurso Connected Papers porque el hermano menor de BOS Viewer es SiteNet Explorer. Entonces, por ejemplo, tú haces una búsqueda en Web of Science y en Scopus y se cargan, así como se carga en BOS Viewer. Sabes que eso lo voy a mostrar, por lo menos cómo cargar una búsqueda, Carolina, ¿ya? Eso lo voy a compartir un poquito más adelante, de cómo cargar una búsqueda en BOS Viewer, ¿ya? Y Disculpa, Minhai, sí, una pregunta Sí, del programa. ¿Cómo sabes tú cuál es el artículo central desde el que partiste de la búsqueda? Porque veo que la coloración abajo te indica la fecha años de de publicación. publicación, Sí. pero ¿cuál podría saber yo que es el artículo central que yo estoy revisando y los que él está En este citando? caso, bueno, como dice autorreferente de un paper mío, ahí el que está Claro, más... tú sabes qué es ese, pero Sí, pero ¿cómo se indicaría? ¿Por color o no sé? Porque no. creo que ahí uno puede buscar, bueno, que aquí hay distintos como, ¿cómo se llama? Formatos visualización. de visualización. eh, y creo que, por ejemplo, aquí están los más citados, te los destaca. Eh, Mira, que en verdad no lo he usado mucho, yo lo aprendí hace poco, lo conocí este año y me ha servido un poco para, bueno, para visualizar y ver cuáles son como los, por ejemplo, como uno de los más citados. Entonces uno dice que un libro, entonces uno dice, este autor es un poco en el área de este paper. Entonces uno puede, yo lo estaba usando por ahora más que nada como para buscar las referencias o ramificarme y de seguir al autor tal vez. Vale, gracias. Sí, Pero en verdad no lo he investigado mucho, pero sé que tiene fácil como para citarlos también o abrirlos. Oye, pero está súper bueno. Estaba mirando uno de los artículos míos y, por ejemplo, se hacen los nodos. Claro, uno de los, por ejemplo, de cierta temática están para un lado y el otro del otro, nada que ver, están para el otro lado. ¿No? Está muy buena la herramienta. Muy a bacán. ver, Tipo, ahí a está el ver, original que yo el que puse, y ahí están sí. todos por los otros para abajo las citaciones y sale el resumen al lado derecho.
Sí, oye, ¿y de dónde toman los datos, fuentes, cosechan para mostrarlo? Ah, bueno, habría que buscarlo también en el about, habría que ver en el acerca de cuál es la fuente de Sí, información que está ocupando para poder construir esta conexión de papers. sí, sí, en verdad no lo he investigado mucho, pero Systematic Scholar. Pero eso era como, aprovechando que Bien, estoy hablando un poco de los nodos y de gráficos. ya, entonces nos vamos a dar un pedacito dentro del curso para poder hablar acerca de herramientas de este tipo, que Ujú. utilizan minería de datos, inteligencia artificial para poder construir este tipo de visualizaciones, ¿ya? A ver qué Sí, podemos ver. Carolina, a ver si podemos mostrar tu trabajo, cómo se ve, por favor, de puras viejas metidas que somos nomás, como decimos aquí en Chile. Oye, gracias, Mingay. O sea, la- súper, súper, súper recurso. Yo honestamente no lo conocía tampoco. Debe ser muy nuevo, es como de la familia de Wisdom ahí, que también por eso nos vamos a dar un pedacito para hablar estas herramientas descubridoras de visualizadoras de información. Bien, Carolina, entonces ahí está lo tuyo. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu paper? El que dice Quesada, ahí. Claro, que se marca en un punto azul, más oscurito, se marca. Porque, bueno, debe ser el más reciente también. Wow, y efectivamente es así. Todas las citas que estamos viendo ahí en tu Tienes el trabajo. micrófono apagado, Carolina. Ay, gracias, Marcela. Eso, ahí sí. Ya, ahora sí. Por ejemplo, lo que yo decía ya, ahí está el artículo, y por ejemplo, estos de acá son como de estadística, ya de ¿Ya? modelación, y estos de acá ya son más de fenomenológico y hablan más de lo que es la microfiltración, como ya del diseño de la máquina, bla, 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 y no tanto como del tema de modelación. No como esto, que estos son puro, digamos, de modelación fenomenológica como tal, más allá del diseño de la máquina. Entonces me gusta porque se nota, ¿cómo se llama? La diferencia que hay como de temática. Sí. Eso. Buena, buena, buena. Bien, bien. Ya, entonces nos vamos, ahí le pusieron tarea al profe. Vamos a hablar algo que no estaba dentro del curso, lo vamos a tratar de incluir. ¿Ya? Para que podamos hacerlo. Así que bien los aportes y lo bueno que ustedes tienen buenos ejemplos, dan cancha tiro y lado. Humildemente trato de compartir lo que más sé con ustedes. Ya, entonces, agradecido del aporte, Mingay. Muy bien, Jaime también hoy día ha estado bien. Entonces, vamos con lo de hoy día. Vamos a tratar de ser más conciso, más preciso, porque ya vamos terminando. La idea de fondo va a ser siempre sistematizar. Entonces, voy a compartir con ustedes la presentación. Presentación que ustedes pueden rayar, mejorar, doblar, hacer lo que ustedes quieran, lo que estimen en conveniencia con la presentación. Me refiero si quieren sobreescribir sobre ella. Entonces, vimos esta plataforma, OrcID. Espero yo, es mi intención de que cada uno de ustedes se haya podido ir y se vaya con su perfil de información. Entonces, ahora vamos a hablar un poco acerca de recursos de información y búsqueda efectiva de información y la estructura que ésta debe tener. Entonces, la pregunta inicial para esta segunda parte es: ¿qué recursos de información utilizas en tu gestión académica o unidad o departamento? Entonces, ¿con qué propósito la usas? La pregunta la vamos a dejar instalada, va a ser abierta, las respuestas cada uno la tiene. Yo, por ejemplo, ocuparé más Web of Science, yo ocuparé más Scopus, yo ocuparé PMDI, PubMed, no sé. Eh, mm, la triple E, ocuparé cada uno de ustedes tiene fuentes de información que va utilizando y se van transformando en una herramienta constante para nutrir sus investigaciones. Pero antes de eso, más allá de la unidad el recurso de información, tengo que tener claros ciertos lineamientos que no debo olvidar al momento de establecer una búsqueda efectiva de información. Y esto, por favor, pueden extrapolarlo también
a determinar factores críticos de vigilancia. Cuando hablamos en vigilancia académica o en vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, cuando se habla de factores críticos de vigilancia, no se habla más allá de otra cosa o no se establece otra cosa que términos claves, palabras claves, pero esos términos claves y esas palabras claves tienen que obedecer a las preguntas que han estado instaladas desde siempre en el mundo de la investigación y en cualquier lineamiento de tu vida en que quieras desarrollarte: al qué, al cómo, al dónde y al cuál. Y en este caso el qué obedece a precisar el tópico, el cómo es creando una estrategia, el dónde es seleccionando la base de datos según cobertura temática y el cuál es elegir la información adecuada. ¿Ya? Y de ahí es que nosotros podemos analizar resultados utilizando herramientas adicionales que están presentes en la base de datos. Este es un poquito el juego de lo que vamos a hacer hoy día, y este proceso, cada vez que te veas enfrentado a él, tienes que invertirle un poquito de tiempo antes de investigar, para que se transforme en un proceso iterativo. Cuando yo digo tienes que invertirle un poquito de tiempo, no es que te sientes y pienses en él, sino que te sientes y anotes y traspases a un papel. Por eso yo compartí contigo una guía de trabajo, un documento en el cual hay un modelo, se sugiere un modelo de cómo ir siguiendo todo este proceso. ¿Ya? Para que el día de mañana no estés duplicando trabajo, esfuerzos, en decir, uy, cuando yo recuperé esta información, ¿qué términos de búsqueda utilicé? Sino que esta bitácora de búsqueda de información o de establecer palabras claves o de establecer factores críticos de vigilancia ya queden en un cuaderno, ya queden en una hoja de documentos, ya queden grabadas en un ámbito, un espacio de trabajo al cual puedas volver, revisitar y tengas que revisar y simplemente incorporar, modificar y ir mejorando lo que ya tienes. Entonces nos vamos a abocar en el qué. Ustedes evidentemente tienen mejores investigaciones y mejores ejemplos que el mío. Hablando acerca de un ejemplo que podemos usar para determinar un tópico, va a ser el deterioro de muros de grandes construcciones por acción de la polución. Es un ejemplo genérico, no hay mayor especialización en esto, pero nos sirve para tener en consideración dos lineamientos frente a la pregunta de investigación, frente al problema de investigación. La primera es qué resuelve el problema y la solución, qué es, qué hace, en función a la estructura, la función. Entonces, teniendo claro yo el problema, teniendo claro la estructura y la función, o la respuesta que tengo, es que yo voy a poder estructurar un tópico de búsqueda o un factor crítico de vigilancia. Esto se establece de la siguiente forma. Entonces, el tópico general con el cual yo me podría encontrar para solucionar este problema del deterioro de muros de grandes construcciones por acción de la polución sería el proceso de materiales sustentables utilizando productos inorgánicos. Entonces, si yo ocupo ese tópico de búsqueda, bueno, de partida está en español, habría que traspasarlo en inglés, general, no, los resultados que pueda recuperar y la relevancia que estos tengan no van a ser tan significativos si yo aplico estas preguntas a este mismo tópico. Entonces, si a este tópico yo o a este tema o a este factor crítico de vigilancia le aplico la pregunta, el que resuelve, qué es, qué hace, puedo llegar a establecer que es un método de limpieza del cemento, lo que quiero. Qué hace o cómo funciona o cómo soluciona esto mediante la adición de dióxido de titanio, es que va a combatir esa polución. Entonces, se fijan, es ir precisando, es ir de lo general a lo particular dentro de lo que tenemos que hacer, pero esto cómo se genera, cómo se construye mirando otros papers, mirando la terminología, las palabras claves que tienen, mirando lenguaje controlado, lo que se traduce en hacer búsquedas en tesauros o búsqueda de información con lenguaje controlado. Algunas bases de datos ofrecen la posibilidad de buscar con un lenguaje controlado esta información. Entonces, la idea es enmarcar el tópico de búsqueda, el tema de búsqueda, el factor crítico de vigilancia de búsqueda, enmarcarlo con las palabras que corresponden, con el lenguaje normalizado que corresponde y con la terminología que corresponde dentro del área o la disciplina académica en cuestión. Entonces, es por eso que yo puedo identificar palabras claves dentro del tópico que he establecido.
métodos de limpieza del cemento mediante la adición de dióxido de titanio. Entonces, pasada esta etapa, es que yo tengo que crear un listado de sinónimos o términos relacionados y anotar las palabras claves del tema. Si quiero hacerlo, lo puedo hacer directamente en inglés, si no, puedo tenerlo en español para ver si es que también tengo recursos o fuentes de información en las cuales pueda recuperar información en español y hacer la traducción o ver el término relacionado en inglés, ¿ya? Entonces, esto me va a llevar a poder estructurar de forma más eficiente, insisto, un factor crítico de vigilancia, una búsqueda de información. El cómo va a variar de recurso de información a recurso de información. Las bases de datos bibliográficas para recuperar información cada vez se han alejado más de este modelo un poco más estructurado para poder recuperar información. Obedece a una álgebra, a la álgebra de Boole, que se pueden hacer conjuntos o subconjuntos en los cuales se puede incluir, se puede sumar información o se puede dejar aparte información. Entonces, esta estrategia de búsqueda se ha visto o se ha visto reemplazada en la actualidad en la base de datos por las facetas o la búsqueda facetada de información. Entonces, por lo cual, no vamos a profundizar en armar una búsqueda con álgebra de Boole, una búsqueda más especializada, porque nos vamos a dar cuenta que cuando hagamos la búsqueda de información en una base de datos, como la que vamos a hacer de ejemplo, la sesión que viene, que vamos a ocupar Scopus, cuando hagamos una búsqueda de información, ¿qué es lo que va a pasar? A través de las distintas facetas que están en el costado izquierdo, vamos a poder ir acotando por distintos términos, por palabras clave, entonces nos permite jugar con ampliar o delimitar la búsqueda, pero desde la misma base de datos sin tener que estar controlando la forma en que estructuramos la búsqueda de información. Sí, para búsquedas sistemáticas o revisiones sistemáticas se requiere en algunos casos utilizar la búsqueda avanzada de cada una de las bases de datos y armar buenas estrategias de búsqueda. Entonces, en esos casos es cuando vamos a meternos de lleno a poder armar estrategias como la que vemos o la que comparto contigo en pantalla, en la cual uno ocupa los términos, los pone entre paréntesis y los va uniendo con los conectores lógicos de y, o no. Entonces, y para poder juntar los temas o para decir que se junta un tema A con un tema B, y en el fondo es ir delimitando, delineando la búsqueda de información en torno a eso. ¿Ya? En el caso que fuera tu caso, que tengas que verte obligado a establecer una estrategia de búsqueda por conector lógico en la base de datos que estás utilizando, te recomiendo que siempre vayas a la parte de ayuda de la base de datos para entender bien cuáles son los elementos que tienes que utilizar para construir esta estrategia de búsqueda. Pero previo a este trabajo, bien sirve el tema de establecer sinónimos, palabras claves, establecer el lenguaje controlado para poder normalizar lo que es toda esta búsqueda, ¿ya? El dónde es el punto que me interesa a mí relevar dentro de lo que estamos viendo. Las características de la información científica o académica en la actualidad tienen ciertos componentes, entre los que se destacan el crecimiento exponencial, el aumento innegable de la productividad académica año a año, los distintos canales y la multiplicidad de fuentes y formatos a través de los cuales se puede acceder. Entonces, hoy por hoy lo vimos, estamos en el mismo curso, acabamos de comentar un recurso, otro compañero nos acaba de relevar otro. Entonces, dentro del mundo de los recursos de información, sin sumergirnos en ninguno en particular de momento, debemos entender que para poder buscar información, para mantenernos al día, para establecer la vigilancia académica, para hacer búsqueda efectiva y para apoyar nuestro proceso de investigación, tenemos motores de búsqueda como Google Académico, existen otros que son más especializados, están las redes sociales académicas para poder visualizar, compartir la información, están los repositorios institucionales a través de los cuales podemos acceder directamente a las fuentes de,
al cúmulo, a la información, al acervo que tienen las casas de estudio en torno a la productividad académica y en torno a las escuelas, a las líneas de investigación que manejen. Por eso es tan importante de pronto hacer búsqueda en repositorios institucionales. Están las bibliotecas digitales que a nivel sudamericano se destacan Cielo, Redalic como iniciativas importantes. Y están las revistas electrónicas en sus diversos formatos y estas revistas electrónicas a su vez están indizadas o forman parte de la colección de otras bases de datos que tienen un carácter interdisciplinar. Es así que nos encontramos en el universo de bases de datos como PubMed del área de la medicina, como PsycInfo en el área de la psicología, como ERI en el mundo de la educación, em, em, como la triple E, perdón, en el mundo de la ingeniería, Scopus, Web of Science, que son interdisciplinarias, es decir, son recursos de información que agrupan por área temática distintas revistas que son del área que cumplen con ciertos requisitos desde el punto de vista editorial y desde el punto de vista académico para formar parte de esa colección. Entonces, dentro de lo que son las bibliotecas digitales, no vamos a explorar el recurso, pero sí lo dejo para que tú lo veas y lo utilices. Es la Biblioteca de Información Científica BAKE. ¿Ya? Es un proyecto que lleva bastante tiempo en la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnología. De ahí nació cuando esta comisión tenía la sigla de CONICIT y hoy se conoce como la Agencia Nacional de Investigación. Nace el 2008-2010 y da la posibilidad de acceder a una serie de documentación, de revistas, en formato gratuito, entonces bien vale la pena considerarlo para ampliar aún más la mirada que uno tiene dentro de lo que son las bibliotecas digitales para conocer siempre el contexto sudamericano. Está esta biblioteca, está esta biblioteca digital, Cielo, en la cual hace pocos años, hace no más allá de 5 años, fue incluida, está indizada como un recurso de información, como una base de datos más en lo que es Web of Science. Ya vamos a hablar de ello cuando lleguemos, la estrategia que hay detrás, pero lo importante es que es un recurso que ha ido ganando importancia y relevancia a nivel latinoamericano. Otro recurso importante es Redalic, esta red de información, pero de revistas principalmente, de revistas de corte académico, que están relacionadas con todo también el contexto sudamericano. Entonces, eso más allá de lo que nos podemos encontrar en el contexto europeo y en el contexto anglosajón. Entonces, cuando ya tengo delimitado el qué, el cómo, el dónde, ahora el cuál tipo de información, dónde encontrar y cómo seleccionar la fuente de información adecuada a mi área de investigación. Lo primero es siempre ver qué recursos cuento a nivel institucional para poder acceder y poder investigar en cada uno de estos ámbitos de la información acorde a la descripción que se hace de cada uno de los recursos. Entonces, explorar nuevas posibilidades. Por eso, dependiendo de mi área, de mi ámbito de trabajo, es que yo voy a encontrar información. Pero por eso siempre, cuando tengo claridad acerca de la especialización de mi área de investigación, voy directamente a la base de datos que le pertenece. Por ejemplo, si es del área de la salud, directamente puedo ir hacia PubMed. Si es del área de la educación, puedo ir directamente hacia ERI. Pero si es de si es de corte transversal o es más integral, o quiero hacer una búsqueda de carácter multidisciplinario, o de una base de datos que involucre mucha información de distintas áreas del conocimiento, la principal puerta de entrada o puente de información debiera ser Scopus o Web of Science. Scopus tiene la particularidad de que indiza mayor número de revistas o tiene mayores o agrupa mayor cantidad de áreas del conocimiento que Web of Science. Entonces, Web of Science, ¿qué es lo que se ha dedicado a realizar o a profundizar con el tiempo? A
a tener un universo más pequeño, más controlado de áreas, de áreas temáticas del conocimiento y de revistas que están indizadas en esta base de datos. Entonces, por eso se sugiere a nivel general que cuando tú estás partiendo con una investigación y quieras conocer, quieras explorar el tema, partas a través de Scopus. Y cuando ya tienes bien claro el objetivo y digamos que está delimitado, y sobre todo si está muy orientado a las disciplinas de las ciencias exactas o a las ciencias duras, o al ámbito más tecnológico de una disciplina, puedas trasladar la búsqueda, puedas hacer la búsqueda en Web of Science porque efectivamente vas a encontrar información más avanzada, más de punta. Entonces, si lo tuviéramos que ver como un embudo, Scopus está en la parte más ancha y Web of Science está en la parte más estrecha de este embudo en cuanto a cobertura temática y publicaciones que voy a encontrar indizadas o ingresadas en esta base de datos. Hasta ahí, hasta lo que he dado en comentar, lo que he dado en explicar. ¿Algo que te gustaría relevar? ¿Algo que te gustaría que yo te contara de nuevo, que no fui lo suficientemente claro en explicar? De ser así, voy a proseguir. O sea, de no tener dudas o consultas al respecto, voy a proseguir. Recuerda que siempre en cualquier minuto puedes intervenir. Entonces, ahora vamos a tocar el tema de apoyo a la vigilancia y la gestión de investigación. Este es un modelo y eh, la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva, o en este caso lo que nos compete la vigilancia académica, es un modelo bastante más grande de lo que te puedas imaginar. Involucra todo un equipo de personas que estén trabajando esto. Es por eso que se implementa a través de unidades de información, modelos como el que yo te voy a compartir. Pero ¿qué es lo que vamos a extraer de aquí? Vamos a hacer una suerte de depuramiento, o es como si pudiéramos estrujar este modelo y quedarnos con los elementos que son básicos y que van a ser lineamientos importantes para nuestra investigación, para poder sistematizarlo. Entonces, dentro del mundo de la investigación, siempre podemos hablar desde el punto de vista de la gestión de la información, podemos hablar de este círculo, de esta esfera, de este círculo, de esta sinergia que se está dando entre lo que son los datos, entre lo que es la información, entre lo que es el conocimiento y entre lo que es la inteligencia. Y los distintos eslabones que esto tiene y cómo partimos de algo que podría ser un elemento casi aislado y anecdótico, como podría ser un dato, de cómo se va al ser sometido a un proceso y relacionándolo con ciertas variables, nos va entregando información. Y cómo cuando es sometida al uso y a la experiencia se transforma en conocimiento. Y cuando ya tenemos ese conocimiento sobre el tema y podemos predecir y aplicarlo hacia ciertos contextos, es que ya hablamos de inteligencia. Entonces, teniendo en consideración este modelo básico, pero que se va repitiendo y se va reiterando en el mundo de la investigación y teniendo en consideración cómo este modelo va escalando, es que este modelo va a tener cierta implicancia en nuestras acciones de búsqueda de información y de mantenernos alertas y de mantenernos al tanto en torno a lo que estamos mirando y a lo que estamos desarrollando. Entonces, así es como nos vamos dando cuenta de que el estadio o el desarrollo de lo que estamos estableciendo como parámetro de búsqueda obedece a recuperar datos, obedece a recuperar información, obedece a recuperar información para establecer conocimiento o obedece a todo lo anterior y ponerlo en función de algún tema de investigación en concreto para generar esta nueva inteligencia, este nuevo desarrollo dentro de lo que estamos haciendo, esta nueva mirada. No olvides que innovación va muy de la mano con plantear soluciones divergentes, nuevas miradas a problemas que ya vienen teniendo, que se vienen sosteniendo en el mundo académico, pero se le encuentran otra vuelta de tuerca con detalles a veces pequeños, pero que son realmente significativos. Por ejemplo, como las placas solares el día de hoy, que nadie se imaginó que si cambiábamos los conductos de plata a través de los cuales se conduce la electricidad por cobre, íbamos a tener mejores resultados, íbamos a poder escalar y tener mayor productividad de células fotovoltaicas a un menor costo.
con un elemento tan pequeño. Había que darle una vuelta de tuerca, algo que ya se había planteado como una solución novedosa, pero ese es un buen ejemplo y seguramente en tu área de investigación te vas a encontrar con muchos más. ¿Qué te quiero decir con esto? Con este modelo de ver la estructura y la importancia de recuperar la información desde el punto de vista de la gestión de la investigación. Es que te puedas plantear la pregunta desde tu ámbito de investigación. ¿Qué concepto de los que yo estoy viendo aquí en pantalla, en cuanto a planificación y gestión tecnológica, generación de ideas y propuestas, desarrollo de proyectos, implantación y transferencia, gestión de activos tecnológicos, cuál es el que tiene mayor relevancia para ti, para tu investigación, para tu contexto? Y desde ese empezar a resolver, desde esa mirada, empezar a resolver un modelo o una pauta o una sistematización de búsqueda de información. Sí, y inclusive puede ser que tu mirada no coincida con alguna de las que están establecidas dentro de lo que es el mundo de la gestión de la información. Pero no por eso no vas a desarrollar un lineamiento en el cual te permita sistematizar la información. Entonces, ahí, cuando uno tiene claro esta mirada, en dónde está el mayor valor de lo que yo estoy haciendo hoy por hoy en el mundo académico, en el mundo de la investigación, es que me puedo preguntar me lleva a la segunda pregunta, el qué hacer, cómo hacerlo. Entonces, a nivel institucional, se establece un modelo o un esquema de apoyo a fomento de la vigilancia académica, en el cual se articulan, lo puedes ver en el costado izquierdo, eh, eh, el investigador pasa a ser el nodo principal, y la unidad de información o la biblioteca y el centro de investigación nutren lo que está haciendo el investigador, en este caso lo que estás haciendo tú. ¿Y qué es lo que hacen? Establecen un modelo de vigilancia que involucra el trabajo de muchas personas y de un equipo de trabajo, en el cual hay bibliotecólogos, hay profesionales del área, hay investigadores que están preocupados de generar necesidades o oportunidades de información, y ahí lo que está entre paréntesis, FCB, son factores críticos de vigilancia. Es establecer estas palabras búsqueda de información, estas palabras clave en la búsqueda de información. Segundo, pasan a buscar y seleccionar fuentes de información, se organizan y se analizan, se ejecutan en una plataforma, en un software de apoyo y se difunden. Entonces, ese es el trabajo que implica todo un modelo con estas características. Y evidentemente nos va a dar como resultado productos de información de vigilancia que son boletines como el que comparte la Vicerrectoría Académica, alertas, informes, estudios. Ahora lo que nosotros tenemos que ver como investigadores individuales, cómo podemos establecer en conjunto con otros colegas o con equipos de trabajo cuánto de estos modelos es posible que nosotros podamos integrar y internalizar o parametrizar para nuestro trabajo. Entonces, cuando hablamos de esta escala que se da o esta suerte de ciclo que se tiene que dar entre la investigación y llegar a un producto final en el cual yo estoy generando necesidades de información o viendo las necesidades que hay en cierto ámbito o detectando oportunidades de información, haciendo la búsqueda respectiva, organizándola, ejecutándola en una plataforma o visualizándola en una plataforma y hacer una difusión o un seguimiento actualizado, es ver cuánto de eso yo puedo hacer a través de mi gestión individual. Cuando no cuento con una unidad de apoyo que esté relevando estas características. Entonces, de ahí se hace tan necesario que a nivel individual o a nivel de establecer equipos de trabajo existan cierto lenguaje común, cierta mirada común en torno a cómo establecer o cómo explotar o cómo manejar un recurso de información, por ejemplo, como puede ser Scopus. No es que me paguen por cada vez que lo digo o cada vez que relevo el manejo de la información que hay en esa base de datos, sino que te da los lineamientos para ordenar o sistematizar algo que venías haciendo de forma intuitiva o más bien natural o quizás desorganizadamente.
Entonces, no vamos a entrar en cada una de las estructuras del modelo porque ya sabes, ya yo ya te lo conté, obedecen a una unidad de información, le hace una biblioteca, centro de documentación que está apoyando a la investigación. Lo que yo quiero es que tuvieras esa mirada de contexto en torno al apoyo a la gestión académica. Entonces, ahora, el trabajo que tienes que hacer tú y que espero yo que el curso te ayude a solventar cada uno de los pilares que están acá, es establecer una especie de hoja de ruta o planeación ágil. Este es un modelo que no se me ocurrió a mí, es un modelo de vigilancia tecnológica visto como herramienta y estrategia para innovar de un manual de aprendizaje que fue desarrollado en 2016 para, dentro del contexto sudamericano para poder desarrollar este tipo de iniciativas en las distintas comunidades y centros de investigación, en el cual se logra sistematizar un proceso de vigilancia académica para la investigación. Entonces, la estructura operativa a la cual obedece este modelo es la siguiente. Tiene 4 pilares. El primero es dónde observar, buscar y evidenciar la información o datos necesarios para la investigación. Y ese dónde buscar lo acabamos de conversar el día de hoy. Puede ser bibliotecas digitales, repositorios institucionales, otras fuentes de información académica establecidas, bases de datos especializadas, revistas académicas, ya sean publicadas en acceso abierto o alguna otra vía de publicación que ya las vamos a ver más adelante. Entonces, cualquier fuente de información que esté establecida, normalizada, cumpla con ciertos cánones, con ciertos parámetros, es válida para que tú puedas tenerla dentro de tus fuentes de información. Entonces, en este cuadrante, en el primero, donde observar, buscar y evidenciar, tú tienes que completar la información con las fuentes de información que tú más utilizas y ordenarlas de mayor a menor importancia en relevancia para tu quehacer académico. Entonces, a modo de ejemplo, si yo utilizara Scopus, em, Cielo, y utilizara la revista de pensamiento educativo, aquí yo tengo que ser capaz de identificar que Scopus es una base de datos interdisciplinaria, que Cielo es una biblioteca digital y que la revista Pensamiento Educativo es una revista, es una publicación periódica. Entonces puede ser que dependiendo de para los fines que tú lo ocupes, una esté primero que otra. Vamos a suponer que Scopus está en primer lugar como fuente de información para mí, el Cielo está en el segundo lugar y la revista Pensamiento Educativo está en tercer lugar. Entonces, eso quiere decir que cada vez que yo me enfrente a una búsqueda de información en los tópicos que yo tengo establecido para mí o en los temas de investigación, voy a partir haciendo mi búsqueda por Scopus, voy a seguir utilizando los mismos términos de búsqueda en Cielo y voy a seguir utilizando los mismos términos de búsqueda en la revista Pensamiento Educativo. Una vez que yo ya establecí de alguna forma o de alguna manera logré ordenar las fuentes de información sobre las cuales yo estoy mirando constantemente y no tenía esa conciencia y las puse en el orden en los cuales considero yo que voy a obtener información más relevante, de acuerdo a mi tópico de búsqueda o mi eje de búsqueda o mi eje de investigación, tengo que preguntarme o tengo que ver la forma, ya lo vamos a ver en el curso, de que esta información que yo estoy recuperando de esta base de datos me permita la captura, la clasificación o el análisis de la información, de lo que yo encontré. Entonces, tengo que saber administrar una herramienta o saber administrar la base de datos con la herramienta que me provee a mí la forma de guardar mis búsquedas de información o poder iterar las búsquedas de información que yo ya tengo. Por eso es tan relevante que en Web of Science o en Scopus, que son bases de datos interdisciplinarias un poquito más grandes, yo tenga creado mi perfil dentro de la base de datos, yo tenga mis datos para que yo pueda usar esos elementos que vienen en la base de datos, pero que si yo no estoy registrado no puedo acceder a ellos. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante crearse su registro, que no tiene nada que ver con el número de ID que te da la base de datos o que te identifica a ti como autor dentro de la base de datos, sino que no.
Es como usuario crearse un registro para que yo pueda acceder a todas las funcionalidades de la base de datos y pueda guardar, pueda administrar, pueda gestionar alertas, pueda generar alertas en temas de investigación, pueda guardar mis búsquedas de información y se dan cuenta y pueda de alguna u otra forma empezar a ordenar todo esto que yo ya hice. O que estoy haciendo para poder generar un círculo virtuoso al momento de buscar y recuperar información. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ir en este segundo cuadrante? Tendrían que ir anotadas o tendrían que ir anotados los procedimientos que yo utilizo para poder dejar guardada mi búsqueda de información, dejar tener consideración de cómo voy a generar mis alertas de información, de cómo, dónde van a ir quedando grabadas o almacenadas las palabras claves que yo utilizo en la búsqueda de información, si es que la herramienta me lo permite. Entonces ahí yo puedo anotar el nombre de la herramienta, o el nombre de la base de datos, o el nombre de del software que esté utilizando para estos fines. Ya eso es muy importante. Y en el tercer punto, el almacenamiento y gestión de la información, una vez que ya haces la búsqueda de información, tienes la búsqueda de información, te recomiendo, tampoco está dentro de los lineamientos del curso, pero te recomiendo que puedas generar o bajar o utilizar un gestor de recursos bibliográficos. Un gestor bibliográfico que puede ser Mendeley, puede ser Zotero o Sotero, según lo lea, según lo diga, puede ser algún otro. Generalmente las bases de datos traen un gestor bibliográfico de información. ¿Para qué? Para que puedas administrar en tu PC, en tu unidad de trabajo, puedas generar una carpeta en la cual vas guardando todos los papers que se pueden descargar y tú puedes guardar, para que después puedas administrar de forma más rápida y eficiente tus recursos de información. Si no quieres contar con un gestor bibliográfico para el almacenamiento y gestión de la información, puedes tener una carpeta, tener en tu escritorio una forma de organizar la información que sea eficiente para ti. Pero creo que el camino más que te va a tomar menos tiempo y que va a tener mejores dividendos en el tiempo va a ser el del gestor bibliográfico de información. Si consideras que esto debería ser materia de revisión del curso, por favor, házmelo saber y lo revisamos más adelante. El último punto tiene que ver con la socialización de los resultados. Y las soluciones aquí en los canales de difusión son muchas y el impacto puede ser diverso, pero me voy a quedar con tres elementos que tienen que ser importantes, o quizás un elemento, que es tener el perfil normalizado de información, OrcID, que ya lo hemos visto, para integrar en una sola plataforma toda tu productividad académica, no importa dónde sea que ésta se publique o se disperse, pero ya la estás integrando en un currículum normalizado. Y lo siguiente es que tú puedas explorar alguna plataforma, alguna red social de investigación que sea de tu interés para establecer nodos de colaboración y nodos de sociabilización de tus resultados. Y a plataformas me refiero con, por ejemplo, ResearchGate, me refiero a academia.edu, me refiero a también a cualquier otra plataforma que sirva o que cumpla con esa forma de expresar o de compartir la información en el mundo académico. Yo te dejaba ahí tres en la presentación para que tú puedas explorar y puedas compartir. Teniendo claro estos cuatro pilares y cómo se van a ir desarrollando y cómo los puedo desarrollar, es que voy a ir acercándome a una sistematización de una vigilancia académica. ¿Qué significa establecer una vigilancia académica? Es establecer un proceso iterado y sistematizado de búsquedas efectivas de información y que yo las pueda analizar, las pueda recuperar, pero también que pueda ir viendo la trazabilidad de lo que yo busqué y cómo se mide o cómo se ve o cómo se observa la trazabilidad de lo que yo busqué a través de tener en cuenta o muy claras las estrategias de búsqueda, las palabras clave, ese tipo de cosas tienen que quedar grabadas en los recursos de información que yo utilizo para poder tener un correcto manejo y una correcta gestión de la información académica. Y por otro lado también,
es que yo hago con esa información cuando logro publicar, también cómo voy administrando, cómo voy gestionando mis contenidos. Esto va a ir creando todo un círculo virtuoso de vigilancia académica, en la cual siempre me voy a mantener al día de lo que yo hago, voy a estar ordenado con lo que yo hago y vas a estar al día con los nuevos temas que van surgiendo en tu área de investigaciones. Por eso que es tan importante generar alertas y esto es un tema que vamos a ver dentro de del uso de la base de datos la siguiente semana. Entonces, para terminar, quería terminar con Sun Tzu, El arte de la guerra. Una reflexión que hay ahí acerca de este autor es: si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100.000 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Entonces, lo importante siempre es conocerse muy bien a uno mismo y establecer un cierto orden. ¿Y para qué? Es para que ustedes ganen tiempo libre y puedan ocupar ese tiempo con su familia en las actividades que a ustedes más les parezcan interesantes y que el hecho de buscar información sea una mera anécdota. Mis queridos amigos, eso es todo cuanto tengo para compartir con ustedes el día de hoy. La siguiente sesión ya nos veremos en Scopus y sabemos que tenemos que establecer ahí un trabajo de carácter práctico como siempre. Con la ayuda de Cristian y Oscar vamos a estar compartiendo las presentaciones para que las rayen, las dibujen, hagan lo que ustedes quieran, pero también están las guías de trabajo para que las puedan ir desarrollando a la par de lo que vamos viendo y lo que vamos conversando. Y por supuesto agradecido de todos los temas que han traído el día de hoy y es para mí un gran placer y un tremendo honor dejar con ustedes a la distinguida eh, Elizabeth Troncoso, nuestra vicerrectora. Aquí la dejo con ustedes para que nos pueda dar unas palabras de aliento al curso y no tiremos la toalla antes de que este termine. Y como siempre le doy las gracias porque yo la utilizo de ejemplo en muchas de las cosas que enseño en Scopus. Elizabeth, Hola, bienvenida y gracias por hola, estar aquí. hola Rodrigo. Veo hartas caras conocidas de estudiantes, ex estudiantes. Por ahí veo a Mijay, Carolina, Yuriet, Jaime. Bueno, mi nombre es, para quienes no me conocen, es Elizabeth Troncoso, directora de investigación de la universidad. Y comentarles que este taller, que se compone de 4 sesiones, sin duda es un hito en la universidad. En este taller, que está focalizado para estudiantes de programas de posgrado académico de la universidad y exgraduados o graduadas, es relevante porque dentro de estos programas una de las competencias que se quieren entregar es que tengan formación en aspectos de investigación. Y la investigación va muy de la mano con la posesión y lectura de muchas publicaciones científicas. Y una de las debilidades que por lo general tenemos los científicos es que somos autodidactas a la hora de buscar información. Y lo que busca este taller es que ustedes tengan una herramienta adicional para el desarrollo de sus investigaciones, tanto para las investigaciones que están partiendo o aquellas que ya están en desarrollo. Así que estamos contentísimos de que se haya podido dar inicio a este taller que se venía programando hace mucho tiempo. Sabemos que consume parte de su agenda, pero creemos que va a ser un aporte sustantivo al desarrollo de sus investigaciones. Así que no me queda más de desearles mucho ánimo, disfruten este espacio. Además cuentan con un relator de